Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El organismo responsable de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en la capital mexicana, aquí en la Ciudad de México, ha pasado 8 meses empantanado en la opacidad de la selección de nuevas y nuevos comisionados. La próxima semana, el Congreso de la Ciudad de México deberá recibir una preselección de candidaturas, un proceso que ya falló una vez. Veamos el contexto. La nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que la transparencia será uno de los ejes de su administración. Sin embargo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública está incompleto desde hace 8 meses. Desde el 31 de marzo, el instituto no ha sesionado y sus recursos de revisión han sido absorbidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Aunque solo 3 de los 5 comisionados concluían su periodo en marzo pasado, en diciembre de 2017 la Asamblea Local emitió una convocatoria para sustituir a los 5 antes del 1 de abril. La comisionada Elsa Viviana Peralta, nombrada para el periodo 2014-2020, se amparó para continuar en el organismo y es la única que permanece como comisionada. El proceso de selección del resto de los comisionados estuvo marcado por acusaciones de organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que apuntaron que al menos 30 de los 73 aspirantes tenían nexos con partidos políticos. Ante los señalamientos, los diputados pospusieron el trámite hasta que ellos mismos concluyeron su periodo legislativo. El 6 de noviembre, el nuevo Congreso de la Ciudad de México presentó una segunda convocatoria para elegir comisionados. Entre el 26 y el 30 de noviembre, los diputados de la Comisión de Combate a la Corrupción entrevistaron a 52 aspirantes al organismo. Aunque las entrevistas se difundieron en directo por redes sociales, la calificación final a los candidatos no será pública para no perjudicar su imagen, según el presidente de la comisión, el diputado de Morena, Carlos Castillo. Organizaciones civiles como el Observatorio de Designaciones Públicas, Iniciativa de Fundar y Artículo 19 consideran que esta medida viola la transparencia en los nombramientos establecida en la Constitución. También han criticado la falta de compromiso de los diputados. Ninguna de las 5 sesiones de entrevistas contó con la presencia de los 12 legisladores que integran la comisión y en el último día solo asistieron 3. A más tardar el 11 de diciembre, el Pleno del Congreso deberá recibir una preselección de candidatos para que se elija a las 2 comisionadas y 2 comisionados que integrarán el Pleno del organismo los próximos 7 años. Punto y contrapunto. Tercer tema y última discusión esta noche, que también nos da pie para hablar de cómo inicia Claudia Sheinbaum su gobierno, ¿no? Evidentemente el tema de transparencia es un pendiente que deja a Mieva, un pendiente que desde Mancera se había ya mandatado incluso por la Constitución de la Ciudad de México que se cumpliera con el procedimiento, que se cumpliera con los tiempos para InfoCDMX, no se cumplieron. Es una de las primeras papas calientes que recibe la nueva jefa de gobierno, entre tantas otras, ¿no? Entre el tema de la seguridad, entre el tema de la transparencia, movilidad, etcétera, etcétera. Pero hay quien dice que está más emocionado o emocionada con la llegada de Claudia Sheinbaum que con la llegada de la 4T, ¿no? Hay quien habla y dice, esa es la 5T, ¿no? Ustedes están de ese lado, ¿cómo están viendo a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo están viendo su gabinete? ¿Cómo están viendo la entrega que hizo a Mieva también de la ciudad? ¿Recuperarían algo del PRD? Sí, no, yo creo que ella llegó con mucha fuerza en su discurso hace unos días, pues la gran noticia era de quitar a los granaderos, que creo que todos estaban... Reivindicar algo de 1968. Sí, no, traer esa historia al presente, que creo que fue algo muy importante. Y ahora con lo de la transparencia, pues debe de ser una prioridad para ella, pero como dices, ella está heredando una estructura y una comisionada que viene con muchos problemas, y la pregunta es si ese es el sistema más eficaz, si debería seguir ahí o si lo deberían de transformar en algo que sí puede funcionar y que sí puede responder a la sociedad en los tiempos que requiere, porque creo que eso es, se ve que están en una drama así interna que no logran escapar. Tú estás viendo también que, a ver, una cosa es InfoCDMX o antes InfoDF, que a nivel federal de repente estamos viendo esta discusión por parte de algunos de los integrantes del gabinete de López Obrador y también de repente el mismo presidente diciendo es que los organismos autónomos, entre comillas autónomos, nunca acaban de ser autónomos, luego ni siquiera sirven, tienen intereses personales detrás, etcétera, etcétera. No, es importante. Esta discusión no la estamos viendo en la Ciudad de México. Nadie está diciendo que la autonomía de InfoCDMX se deba poner a prueba ni nada. Lo que estamos diciendo es que haya
ya se llenen esos vacantes de comisionadas y comisionados. ¿Han visto perfiles? ¿Ha habido alguien que hayan encontrado y que les haya gustado su trayectoria para ocupar un cargo ahí o algo? ¿Cómo está viendo ese proceso? Hay varios perfiles interesantes, pero creo que también vale la pena señalar de dónde venía esto, porque no solamente había fracasado una vez, había fracasado dos veces el proceso. Porque primero salió una convocatoria que solamente estaba abierta 4 horas antes de Navidad, y eso fue una cosa espantosa. Se recompuso porque saltamos muchos, y luego quedó 9 meses varado sin 4 integrantes. Entonces, de hecho, Mexicanos contra la Corrupción metió un amparo que era para quejarse de eso, ¿no? Porque había una inacción legislativa brutal. Y durante 9 meses tuvimos un montón de recursos que nadie podía revisar, ¿no? Y entonces tuvimos una ventana de opacidad enorme que a veces no lo ve el ciudadano, porque eso lo usa mucho más sociedad civil, lo usa mucho más periodismo, pero tuvimos 9 meses en los cuales si tú preguntabas algo y una autoridad te decía que no tenías a dónde acudir, porque el INAI tuvo una pelea en la cual la traía, no traía. Entonces, eso no se soluciona simplemente llenándolo con cuadros buenos. Hay que revivir a un instituto que ha estado muerto por 9 meses. Entonces creo que eso también vale la pena mencionar. No nada más es buenos cuadros, sino que tenemos que empezar a rearticular eso que ha estado muerto. A ver, revivir un instituto, dice Leonardo, que ha estado muerto y que funciona. ¿Funciona el InfoCDMX? No, creo que funcionaba y dejó de funcionar hace un rato. Y también el primer paso que dan es decir que no van a hacer públicos las calificaciones que les den a los perfiles, ni siquiera a los primeros 10, sino a todos, es echar para atrás, ¿no? Y las propias personas que quieren estar dentro dicen, por supuesto, que hagan pública mi calificación para que todo el mundo vea que sí soy apto, que no soy apto. Porque además, regularmente quien aplica para esto es gente que está muy metida en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas, y pues, literalmente a eso se dedica, claro, ¿no? Lo que quieren es que se publicite la información. Y el primer paso es decir, no, por la privacidad de los que vayan a entrar, no vamos a publicitar la calificación. Entonces es nuevamente a ver quiénes son, quién sabe, se puede recuperar una institución tan dormida después de 9 meses, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos los capitalinos que ha estado dormida esta institución? Así, si pensamos como un ejemplo práctico, porque no nos podemos decir, ¿no? Desde el ámbito del activismo, desde el ámbito de la academia, pues esta institución ha estado adormentada, no ha servido. Pero para los ciudadanos y las personas, los habitantes de la Ciudad de México, ¿qué significa que una institución como InfoCDMX haya estado dormida tanto tiempo? Yo tengo un caso, por ejemplo, en Mexicanos hicimos como respuesta al sismo una investigación que era mi edificio. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos era que se reunían los periodistas con los ciudadanos y era como, vamos a ver si está la memoria de cálculo de tu edificio, vamos a buscar un montón de datos que deberían ser públicos, y te topabas con pared de que no existían y además no había una autoridad que te pudiera ayudar a encontrarlos o dar una orden para que apareciera. Entonces, esa es la primera que a mí me queda muy claro que de repente sí tuvimos muchas consecuencias. Muy buena, muy buen, excelente ejemplo. O sea, no, y también, podríamos decir que la verdad, si no hay una organización o un periodista que te esté llevando la mano, los ciudadanos no tenemos esta cultura de primero cuestionarle al Estado y si te rechaza la información, ir a una institución que te ayude a destrabar esto. Pero eso no quiere decir que no sirvan, por ejemplo, las instituciones que nos están ayudando a transparentar todo el cochinero que existe en el gobierno local y federal. Sí, de todo, necesitamos que existe alguna, y va a ser organizaciones y periodistas que van hacia esa institución buscando la información, porque también tú tienes que redactar la pregunta de 5 formas diferentes para que te manden las respuestas correctas, que mucho del tiempo te mandan así en cero todo, cuando sabes que sí hay datos. Entonces sí tienes que seguir exigiendo la información de una manera y eso toma mucha persistencia. Entonces sabemos que son las organizaciones cuando estamos redactando informes o periodistas cuando están haciendo una nota. Y que además se tardan en responder, entonces no es algo inmediato, sino que vas a tener que esperar para que te regresan esa información. Pero, por ejemplo, en el tema del sismo, sí, significa que si no existen los datos durante este periodo, que ellos se pueden lavar las manos y decir, bueno, es que no existía el instituto y por eso entonces no vamos a seguir con estos datos. Y eso está mal. En un largo plazo, estas investigaciones, tanto de las organizaciones como de los periodistas, en ocasiones sí tienen repercusión hacia lo que nos pasa a los ciudadanos, ¿no? O sea, hay cosas que se han modificado por un reportaje periodístico que se basó en toda esta investigación, ¿no? La onda es que todavía no hemos dado el paso como ciudadanos o ciudadanas de nosotros ser quienes pasamos por todo este tortuoso camino de solicitar información y cuestionar al Estado. Claro. ¿Creen que al final del sexenio
sexenio de Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México va a ser más transparente, va a ser una ciudad con mucho más derechos. Y les pregunto, digamos, en un tono tan optimista, se acaba de empezar, lleva 2 días apenas al mando de la Ciudad de México, pero el tono que hoy en día tienen con respecto a la administración de Claudia en muchos de los temas es positivo, negativo, y nos queda un minuto nada más para eso, entonces les pedí un comentario muy breve. Yo estoy en la misma línea que tú, me emociona más el gobierno de la Ciudad de México que la Cuarta Transformación, tanto por los perfiles como por la agenda, como por las posibilidades que tiene. ¿Tú? Yo también. Además, creo que justo en transparencia dieron hoy un paso agigantado, transparentando ellos mismos, el gabinete, todas sus intenciones, sus recursos, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que la agenda de derechos humanos, que me interesa mucho, va mucho más a la vanguardia en la Ciudad de México. Sí, cuando vemos su gabinete, pues hay muchos rostros conocidos, hay personas del trabajo que reconocemos, con ¿no? quienes hemos marchado. Pepe Merino, Andrés Layú en CEMOVI. Entonces, hay mucha gente que creo que nos da esperanza y que creemos que van a llevar las cosas bien. Entonces, ahora toca de que existe la voluntad política para que también en diputados locales, en el Congreso local, que sí ellos también siguen promoviendo eso, que empezamos la nota con que no estaban llegando los diputados a la sesión. Entonces, eso sería de que desde el gobierno yo creo que sí las cosas van a ir mejorando. Bueno, pues ahí está el tema. Ojalá también que la Ciudad de México, que siempre ha sido esa caja de resonancia de crítica hacia el Poder Ejecutivo, ahora coinciden los dos, tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, pero esperemos que Claudia en efecto rebase por la izquierda y que sea crítica de cosas como la Guardia Nacional, de cosas como esta prisión preventiva y de muchas otras que están por ahí en la agenda, que están empezando a preocupar a varios de los que confiamos con nuestro voto a la administración de López Obrador. Bueno, vamos a una pausa, a regresar la paparrucha del día.